¿Cómo está la gente de la Argentina? ¿Cómo están los chicos y las chicas en sus casas? Los padres, las madres, los abuelos, las abuelas, las tías, los tíos, los primos, las primitas, los hermanos, las hermanas. ¿Cómo estás, Mau? Muy bien, ¿cómo estás, Agustina? Bien, muy contenta de estar otra vez acá en nuestro castillo, en nuestro palacio, con estos lindos ropajes para seguir en la semana de los castillos y qué hay detrás de ellos. Así es, seguimos recibiendo entonces dibujos de castillos, vestuarios de reyes, princesas, dragones, No tengo idea guerreros. cómo se baila en esa época. No sé, es como una especie Pero de algo baile. así, ¿no? Pero exacto. Si ustedes saben cómo se baila, nos pueden mandar bailando ahí, medio medieval de la Medio edad. chacarera. Chacarera también puede ser, zapateo y zarandeo se puede hacer, pero todo lo que tengan en casa, sus disfraces, como dijimos, de guerrero, de cocinero, de princesa, de dragón, todo lo que sea de esta época, es bienvenido a que lo compartan por Instagram en @seguimoseducando, @canalpacapaca y @tv_pública. Así es, una buena idea, por ejemplo, es hacer coronas. Ah, me gusta. Que hacer coronas es muy simple. Simplemente hacemos como una tira con picos y hacemos unas coronas. Le podemos poner brillantina, purpurina, Claro. stickers, estrellitas, lo Todo, que sea. lo que Hacemos quieran. Como la Como ahí, tuya. la que ven acá, la coronita. Quizás tienen una de estas en casa. Si no, si se animan a hacer alguna, nos pueden mandar el dibujo, como dijo la señora Julia, también del castillo, el dibujo de la corona. Pero ahora que la nombro, me parece que nos hace falta, ¿no? Pero por favor, recibamos entonces en el estudio a la señora Julia. ¡Claro! Ahí empieza su tema. ¡Claro que sí! Empieza ¡Bienvenida! otra vez. Suban el volumen de la TV. Sí, ¿Cómo está, señor Julia? Luis Miguel, no le enganchamos. Me gusta el look de hoy, ¿eh? Bueno, así, canchera. holgado, digamos. Holgado, me gusta. Sí. Holgado y relajado. Sí, me gustan parece mucho las camisas. Espectacular, vos están nosotros muy formales y ella ahí muy canchera, pero vamos a seguir hablando de este tema, ¿verdad, Juli? Sí, claro, están muy bien ustedes vestidos, porque con los chicos y las chicas de segundo y de tercero vamos a seguir trabajando sobre los castillos, sobre estos cuentos tradicionales y nos vamos a preguntar durante toda la semana qué hay detrás de los muros de los castillos. Ok. Interesante. Ya estamos viendo acá que estamos adentro de un castillo. Vemos esas paredes que se sienten un poco frías, tal vez de piedra, ¿no? Esas ventanas que van acompañando los pasillos de esos castillos que son enormes. Ya podemos Sí. empezar a ver y a imaginarnos, bueno, que vivía ahí un montón de gente. Ya estuvimos viendo rey, reina, los cocineros, alguien que cosía la ropa, las princesas, los Exactamente. príncipes, toda la nobleza, que es una palabra que todavía no mencionamos, pero que es parte, ¿no? De estos castillos medievales, que decimos medievales porque es hace mucho tiempo. Perfecto. Hoy, lo Sí. que nos vamos a preguntar hoy, ¿Qué es? Ujú. es sobre la vida de la princesa. Apa. Entonces, Atentis, entonces. Pero, La ¿qué te parece si entonces, señor, hacemos sonar el timbre para que empiece la clase? Por favor. ¡Que suene el timbre entonces porque empezamos la clase! ahí está. ¿Qué esconde las princesas? ¿Qué esconde la vida de una princesa? ¿Qué hacen las chicas que estaban vestidas como yo en ese momento? ¿O qué nos cuentan los cuentos que son de ficción? Quizás no es la realidad, pero parecido a lo que sucedía. Ujú. Sí, exactamente. Nos vamos a preguntar qué escondía la vida de una princesa, que es un personaje muy importante de estos castillos y muy importante de los cuentos tradicionales. Ujú. Ayer leímos uno de los cuentos que es muy conocido Sí. por todos y todas, que es La Bella Durmiente. Habíamos visto que se llamaba La Bella Durmiente del Bosque. Y hoy vamos a leer otro con otras princesas para poder conocer a este personaje que aparece tanto, ¿no? Que lo conocemos tanto. Bueno, a ver, ¿por qué hace tantos años escribían tanto sobre las princesas? Claro. ¿Y qué ideas sobre las princesas? ¿Cuáles? ¿Qué nos planteaba? ¿Cómo eran esas princesas? Así que bueno, vamos a responder esta pregunta leyendo otro cuento. Bien. Vamos entonces al rincón de lectura. ¿Y qué vamos a leer el día de hoy? Bueno, Mau, vos que estás cerca, vamos a leer de toda la biblioteca que está ahí. Mau ya encontró el Mira. libro que es Las 12 princesas bailarinas. Muy Buenísimo. bien. Muchas gracias. Libro. Espectacular. Entonces nos disponemos.
a escuchar este cuento. Ahí les ponemos la tapa para que ustedes vean de qué se trata esta historia. La imagen ya nos dice algo. Y por supuesto para que estemos atentos y atentas para escuchar a la señora. Sí, y sí, yo les voy a pedir una ayuda. Mau y Agus, para que ayuden a los chicos y las chicas de segundo y tercero en sus casas, que es que si vemos la tapa, tenemos el título y dónde podemos encontrar el autor o los autores. Y en este muy caso, bien. debajo del título, fíjate que dice las 12 princesas bailarinas y abajo tenemos de los hermanos Grimm. J y W Grimm. Dice Ahí J y está. W porque son, ¿no?, la primera letra de sus nombres. Como inicial. eran hermanos, tienen el mismo apellido, los hermanos Grimm, que Buenísimo. ayer ya estuvimos mencionándolos y hoy vamos a investigar un poco sobre estos hermanos que escribieron tantos de estos, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Relatos orales populares de hace muchos, muchos, muchos años en Europa, que, bueno, hubo un momento en el que los hermanos Grimm dijeron: yo voy a escribir esta historia, así como también lo hizo Charles Perrault. Cierto. Bien, entonces vamos a leer este que se llama Las 12 princesas bailarinas, que yo no lo conocía antes, No, la yo verdad. tampoco, la verdad No es tan conocido como La Bella Durmiente, ¿no? No. Bueno, Las 12 princesas bailarinas. Esta edición que tenemos es la versión de Ruth Kaufman, ilustrado por Esteban Alfaro. Y lo digo porque hay que prestar mucha atención a las ilustraciones de este cuento, porque nos dicen cosas también. Bien. No solo las palabras, sino las ilustraciones. Ahí está, las vamos poniendo en pantalla si ustedes las ven. Y arrancamos. En un reino que queda muy, muy lejos de aquí, hubo una vez un rey que tenía 12 hijas. Las princesas eran hermosas, de largos cabellos resplandecientes y miradas pícaras y soñadoras. Según cuentan quienes las conocieron, esa combinación de ensueño y picardía les daba un encanto imposible de olvidar. Pero aunque las princesas eran muy bellas, ninguna se había casado y dormían todas en una misma habitación del Palacio Real. Además, escondían un secreto. Chan, chan. Sí, y ahí ya pasaron, pero a mí me interesa que miren acá, si pueden ver cuál de las princesas esconde un secreto. Para mí es la que está mirando así de costadito, como... yo Una tengo un carita de secreto. pícara. Tiene una cara de pícara Sí. esta princesa. Ay, ahí. Ahí Mirá. está. Mira, le hacen. Me parece que esconde algo. A ver, a ver... Por las noches, el monarca saludaba a sus hijas, les deseaba dulces sueños y cerraba el cuarto con llave. Por la mañana, cuando abría la puerta, encontraba a sus hijas durmiendo. Pero al pie de cada cama, encontraba también un par de zapatillas de baile con las suelas completamente gastadas. El rey recorría el cuarto mirando hacia el piso. Todas las zapatillas estaban raídas, con las suelas de seda agujereadas. Sin embargo, cuando les preguntaba a sus hijas, ellas respondían que habían dormido profundamente toda la noche. Y me gustaría si acá podemos detectar quién esconde un secreto. Me ¿Cuál parece es? que hay una que tiene un ojito abierto, ahí justo detrás del texto. Hay una acá que Ahí está. tiene... Están todas durmiendo, salvo ella que está guiñando el ojo, ¿no? Qué Como, lindo, como acá hay un secreto. El pelo de todas esconden ese secreto. Sí. Buenísimo. Cansado del misterio sin resolver, el rey promulgó el siguiente bando. Quien descubra el secreto de las zapatillas gastadas de mis hijas podrá elegir a la que más quiera, casarse con ella y heredar mi trono. Pero si en 3 días no lo descubre, perderá la vida. El mensaje era claro: resolver el misterio o morir. El primer hombre que se presentó en el palacio era un joven y apuesto príncipe. El rey, al verlo casi un adolescente, le recordó los términos del contrato, pero el joven aseguró que no le tenía miedo a la muerte. Opa. Esa misma noche el príncipe se acostó en la recámara, una pequeña habitación justo delante del cuarto de las princesas. Esta vez, el rey no cerró la puerta con llave, sino que la dejó entreabierta para que el muchacho pudiera vigilar a las jóvenes. Y ahí tenemos al rey, ¿no? De noche, después de la cena. Así. Ay, como medio puchereando. Ay, ¿qué estarán haciendo mis hijas? ¿Qué estará Quiero pasando? dormir, ¿qué son esas zapatillas?
A la mañana siguiente, el rey le preguntó si había visto algo extraño, pero el príncipe respondió que se había quedado dormido apenas pasada la medianoche. Qué tema. Como lo mismo ocurrió la segunda y la tercera noche, a la cuarta perdió la vida. La misma suerte corrieron los príncipes de pueblos vecinos y también algunos valientes llegados desde tierras extrañas. Cuentan algunos que cuando el número de hombres muertos llegó a 12, ya nadie se presentó en el palacio. Entonces llegó a la ciudad un viejo soldado que no podía luchar ni trabajar a causa de una herida antigua. Mientras vagaba por las calles, se cruzó con una anciana que le preguntó: ¿A dónde vas, soldado? No sé de dónde vengo ni a dónde voy. Y con una sonrisa agregó: me gustaría averiguar el misterio de las princesas para poder convertirme en el futuro rey. Eso es muy fácil, respondió la mujer. Presta atención. Cuando te vayas a dormir, no bebas el vino que te ofrezcan, pero finge que te has quedado dormido. La anciana abrió un zurrón y sacó una capa. Luego, cálzate esta capa que te hará invisible. Con ella podrás vigilar a las princesas y descubrir el encantamiento que viven cada noche. Y ahí tenemos a la anciana, que me parece... Ahí está la anciana. Muy importante observarla un poco a la anciana. Tiene como una telita ahí sobre la cabeza con flores. Y una cara picarona. Haré todo tal como me has explicado, dijo el soldado mientras guardaba la capa. Te estoy muy agradecido. La anciana sonrió y siguió su camino. El soldado pensó que sin duda había tenido la suerte de encontrarse con un hada. Esa misma noche el hombre se presentó en el palacio con sus raídas ropas de combate. Quizá porque el rey era ecuánime, o quizá porque hacía meses que nadie se presentaba a resolver el enigma, el soldado fue recibido como un príncipe. Lo vistieron con ropas de lujo para que cenara con el rey, y también le recordaron los términos del contrato. Él dijo que no tenía miedo de morir, y como muchos sabían en cuántas batallas había combatido, le creyeron. El hombre subió junto con el rey al aposento de las 12 princesas y se instaló en la recámara. Cuando la mayor de las hermanas le ofreció una copa de vino, él aceptó con una gran sonrisa. Sin embargo, y para seguir el consejo de aquella mujer, se había puesto una pequeña esponja en la barbilla. Y así fue que derramó el vino con lentitud, sin tomarlo, pero sin dejar caer una sola gota al suelo. Ah, Ay, mira pero qué astuto. Qué logística, qué producción. Como un acto mágico. Claro. Enseguida se acostó y se hizo el dormido. Empezó a roncar tan fuerte que a las muchachas les dio risa. Para dormir este soldado, observó la hermana mayor, no hacía falta darle vino. Las princesas abrieron entonces sus roperos para ponerse unos fantásticos vestidos de fiesta. Como no era fácil abrocharse las cintas y los cordones a la espalda, habían ideado un ingenioso sistema. Armaban una ronda alrededor de las camas, de modo que cada princesa abrochaba las cintas de su hermana mayor, y la mayor de todas ataba los cordones de la más pequeña. Luego se peinaron y se maquillaron, y se calzaron un par nuevo de zapatillas de baile. Entonces la hermana mayor se dirigió a su cama, la golpeó 3 veces y la cama se hundió en la tierra, dejando a la vista un pasadizo secreto. Mientras tanto, otras princesas se acercaron al soldado. Observaron el sube y baja constante de su respiración, oyeron sus ronquidos, lo vieron moverse en sueños y se quedaron tranquilas. Todas menos la hermana menor. Tengo un presentimiento, dijo. Algo acá en el pecho me dice que esta noche no será igual a las demás. Déjate de corazonadas, le contestó su hermana mayor. Mirá cómo duerme este soldado. ¿Quién sabe cuánto tiempo hace que no descansa en una cama verdadera? La hermana mayor dio el primer paso en el túnel secreto y las demás bajaron las escaleras detrás de ella. Cuando la habitación de las princesas quedó vacía, el soldado se puso la capa y al instante se volvió invisible. Para comprobarlo, puso una mano frente a sus ojos, pero solo vio el piso y la cama de la hermana menor. Entonces, sin demorar un segundo, fue tras ellas. ¿Qué está pasando ahí? En este momento. Las camitas vacías, Y pero un túnel ahí, secreto, porque los en el castillos huequito, tienen mira, se muchos asoma. túneles secretos. Sí, ¿viste? muchos Muy de- pasadizos, muchas esas cosas. Pero ahí se está asomando una, como Sí. ahí la pícara. Hola. Quizás sea la hermana menor. Las muchachas bajaban con cautela, delante iba la mayor, al final la más pequeña y detrás de todas el soldado.
En un momento, por descuido, el soldado pisó el ruedo del vestido de la hermana menor. La joven miró hacia todos lados, pero no vio a nadie. ¿Quién tira del ruedo de mi vestido?, gritó, asustada. Te habrás enganchado en un clavo, le respondió su hermana mayor desde el otro extremo de la fila. Al salir del pasadizo entraron en una hermosa avenida flanqueada de árboles. El soldado vio que las hojas eran de plata y quiso tomar una, pero la rama no cedía. Tiró y tiró hasta que al fin la rama se quebró con un ruido muy fuerte. «Algo anda mal, oí el ruido de una rama al quebrarse», gritó la hermana menor. Nadie le respondió. «¿Qué pasa?», insistió asustada. «¿Ustedes no oyeron lo mismo que yo?». «Deben ser los fuegos artificiales de algún príncipe que nos da la bienvenida», le contestó la hermana mayor. Un poco más adelante, el soldado vio que las hojas de los árboles eran de oro y unos pasos más allá, de diamantes. Wow. El soldado arrancó una hoja de cada clase y la menor de las princesas oyó otra vez el crujido de las ramas al romperse. Alertó a sus hermanas en tono cada vez más angustiado, pero la hermana mayor le ordenó que se callara mientras repetía que todo era causa de los príncipes y los fuegos artificiales. Luego de unos minutos llegaron a la orilla de un lago muy grande. 2 embarcaciones las esperaban, y en cada una de ellas había un príncipe con los remos ya preparados. El soldado subió en el mismo bote que la hermana menor. Aunque el príncipe remaba con fuerza, el bote avanzaba muy despacio. «Qué extraño», dijo. «Remo igual que siempre, pero avanzo mucho menos. Es como si el bote estuviera más pesado». «Quizás sea el aire», respondió la menor de las hermanas. «Esta noche no es igual a las otras». Quiero que vean que cuando vieron que las hojas, el fondo es negro, porque entraron y cambiaron, ¿no? Entraron a ese pasadizo secreto. Ay, dejaron de ser blancas como estamos acostumbrados a verlas, qué bueno. Decisiones del ilustrador. Decisiones de ilustración, tal cual. Poco después llegaron a la otra orilla y desembarcaron frente a un castillo espléndido, iluminado como para una gran fiesta. El soldado podía escuchar la música que bajaba hasta la playa para recibir a las princesas. Ya en el castillo cada princesa bailó con su príncipe, mientras el soldado, que giraba al ritmo de los compases, estuvo un tiempo con cada pareja. Cuando sentía sed, tomaba del vino que le servían a las princesas, y ellas, entregadas al baile, no parecían darse cuenta, salvo la hermana menor. «¿Quién se ha bebido mi vino?», preguntó al ver que su copa se había vaciado de repente. Pero el príncipe, que la tenía en brazos, dejó pasar la conversación. «Ya la volverán a llenar», le dijo, «no te preocupes». El soldado las vio girar y observó también cómo la delicada seda de las zapatillas de baile comenzaba a rasgarse con el paso de las horas. Ahí develamos el misterio de las zapatillas. Y acá tenemos Mirá. a las princesas bailando con los príncipes. Qué lindo. A ver si pueden ver qué tienen de especial. Ah, mirá, son animales. Como animales. Son animales. Qué lindo. Los príncipes, hay un Zorrito. oso, Hay un zorro. una vaca creo que es. Qué bueno, y además parece como si estuviera hecho de diario, re lindo, como Un con hojas collage. de diario, con collage. A las 3 de la madrugada, con las suelas ya agujereadas, las hermanas emprendieron el regreso. Los príncipes la llevaron en los botes y esta vez el soldado trepó al de la hermana mayor. Apenas pisó tierra, el hombre se apuró a recorrer el túnel, se quitó la capa y se acostó. Cuando las 12 princesas entraron en su cuarto, sellaron la entrada del pasadizo y fueron a vigilar al soldado. Lo encontraron dormido y roncando tan fuerte como antes. Recién entonces se fueron a dormir, cansadas pero felices. Por la mañana, el rey le preguntó al soldado si había visto algo y el hombre dijo que no. Las hermanas se alegraron al ver que no habían sido descubiertas. A la noche siguiente, el soldado volvió a seguirlas tras hacerles creer, una vez más, que se había quedado dormido. Lo mismo sucedió la tercera noche, pero esta vez el soldado guardó una copa de oro del castillo donde se celebraban las fiestas, para llevársela al padre de las muchachas como prueba. A la mañana siguiente el rey llamó al soldado y le recordó las palabras del bando. Si aún no has descubierto el misterio, debes morir. Su Alteza, tengo algo para contarle. Y el soldado le contó toda la historia paso a paso. La cama que se hundía, el pasadizo secreto, las avenidas de árboles con hojas de plata, oro y diamantes, el viaje en bote, el baile con los 12 príncipes. Relató las aventuras de cada noche con lujo de detalles, como si hubiera estado allí. Entonces el rey mandó llamar a las princesas, pidió al soldado que repitiera sus palabras y preguntó a sus hijas si lo que aquel hombre decía era cierto. Las muchachas habían pensado negarlo todo, pero cuando el soldado mostró las hojas de plata, oro y diamantes y la copa dorada,
decidieron aceptar la verdad. No solo has salvado tu vida, dijo el rey, sino que además has ganado un reino y una esposa. Puedes elegir a una de mis hijas para casarte con ella. El soldado bajó la cabeza y reflexionó. Sin duda, la menor de las princesas era la más inteligente, pero como él ya no era un hombre joven, eligió a la hermana mayor. La boda se celebró de inmediato. Liberadas del encantamiento, el resto de las hermanas también se casó, una tras otra. Ese fue un año muy feliz, ya que todos los meses hubo pan y vino en abundancia en las mesas de los habitantes de aquel pequeño reino. Mirá vos. Qué interesante. Otro tipo de cuento. historias. Realmente Sí. no la conocíamos. No es tan parecida a lo mejor a los cuentos clásicos que uno conoce. Sobre todo en función al rol de la princesa, Exacto, digamos. tiene elementos de lo clásico que habíamos visto, pero es un poquito distinto. Entonces Juli ya está yendo a agarrar el famoso cuadro justamente para que sigamos completando las similitudes que le encontramos con el cuento que ya habíamos leído y con los cuentos tradicionales que conocemos. Exactamente, lo que tengo acá es el cuadro que empezamos a completar ayer en el pizarrón, Cierto. lo pasamos a afiche, Muy bien. que, bueno, habíamos completado el nombre del cuento, que en este caso es Las 12 princesas bailarinas, así que Ahí lo voy está. a poner acá, entre comillas, porque es un título. Muy bien. El Igual nombre viste del que el rey cuento. se preguntaba, ¿qué estarán haciendo mis hijas? Si hay zapatillas de baile, rey, como, ¿qué estarán haciendo? Y seguramente que están bailando, ¿no? Pero Ahora, yo me pregunto por qué habrán ocultado ese secreto tanto tiempo. eso, ¿y por qué él le tiene que pedir a un caballero que venga y que lo descubra? Que si no, va a perder su vida en vez de ir a preguntarle a las hijas, che, chicas, ¿qué están haciendo? Sí, ¿No? es que no les querían contar. Recordemos que era un cuento muy viejo. Claro. Bueno, el inicio, ¿no? No empieza con había una vez. No sé si se acuerdan. ¿Cómo era? Exactamente, es parecido al había Era una vez. una vez. En un reino que queda muy, muy lejos de En un aquí. reino muy lejano. lejano. Es un clásico inicio Sí. de cuentos también. Yo- Por yo le iba a ejemplo, decir ayer. en un reino muy lejano vivía una pequeña doncella. Son como esos inicios de Exacto. cuentos. O sí, o en un lejano lugar como que... Érase una vez en una tierra lejana. Claro. Totalmente. Ujú. Entonces, otro comienzo que es del estilo, ¿no? De había una vez. En un reino muy lejano. Bien, después tenemos entonces los elementos mágicos. Sí. Que acá. en este caso había uno que era, que me hizo acordar a Harry Potter, la capa La de capa Sí. invisible. Y Tal cual, también alto accesorio. los árboles de ese mundo subterráneo al que iban, que tenían hojas de Hojas plata y de plata, oro. Hojas de oro, hojas Exacto. de diamante. Así es. Digo que quiero un par de esas plantas en mi casa, ¿eh? Bueno, todo este túnel era bastante mágico, te digo, ¿no? Porque la cámara mágica porque se hundía solo. Aparecía un túnel, hay muchos elementos mágicos, pero dentro de ese encontramos los árboles con diferentes hojas, el soldado que fue con la capa de invisibilidad. Qué buena esa capa, cómo me gustaría tenerla. Uy, buenísima. De invisibilidad. Invisibilidad, qué palabra complicada. Invisibilidad. Bien. Ahí está, tiene las dos B, Invisible. la corta, la larga, y la pueden chusmear. Entonces vimos que en el comienzo parecía que todo estaba feliz, ¿no? Vieron que en estos cuentos al principio todo está feliz, las princesas están felices hasta que surge un problema. Ujú. El problema, en este caso que podemos detectar, fue que el rey quería develar el misterio, ¿no? Claro. De las zapatillas. Bien. El problema es, ¿qué están haciendo mis hijas? Claro, ahora yo pregunto por qué ese padre no podrá tener una conversación directa con sus hijas y preguntarle qué están haciendo. ¿Viste? Había algo, se ve antes con los reyes, incluso con su misma familia, no solo como hablábamos ayer, de que hay otros personajes en el castillo que quizás no se les presta tanta atención, sino que mismo entre la familia monárquica había algo como de respetar ciertas cosas que no sé si estaban tan buenas. Sí, no, de hecho justamente me parece que hay algo que está bueno que creo que estamos aprendiendo con Sí. estas generaciones que tiene que ver como con una comunicación mucho más Claro. directa entre hijos, hijas y sus padres, digamos. Claro, porque Sobre al todo a final- la hora de preguntarse, a la hora de replantearse cosas. Y además nadie estaba haciendo nada malo. Para él no era un problema que las chicas no se despertaran, para ella no es un problema ir a bailar y se estaba haciendo un lío cuando lo podían charlar. Sí, es que lo escribieron hace Tanto mucho tiempo, un bueno. cuento muy viejo. Claro. Distinto a la actualidad. Bien, entonces el problema es que el rey quiere descubrir el misterio de las zapatillas de baile. Exacto. ¿Hay alguien o algo que le brinde ayuda? Sí, llega El este soldado. soldado. El ayuda al viejo rey. soldado. Pero al soldado también lo ayudan antes. Sí, porque es cierto. aparece esta Aparece señora. esta señora. esta Entonces voy a poner viejita. el viejo soldado ayudado, ¿no? Ahí Podemos está, poner. ayudado
por la, ¿cómo dice? Dice señora, dice divina, dice vieja, dice anciana, dice Por una abuelita. anciana, sí, Por una decía anciana. anciana. Ahí está, nos da a entender que es una señora mayor. Y el soldado sospecha que es un hada, ¿vieron? Sí. Está bueno, porque tiene magia, puede ser. Y le da un elemento Una mágico, bruja, con lo cual magia. algo de magia debe tener encima. Muy es bien. cierto. Y bueno, ¿cómo termina? ¿Hay un final feliz? Sí, pareciera que sí. Podría decirse, Como que qué todos sé quedan yo, bastante ¿qué es la conformes. felicidad, ¿no? No, el rey queda conforme porque termina develando el misterio. Claro, el tema es la felicidad de quién, podríamos preguntar Claro. acá. Sí, la felicidad de quién. Es Yo verdad. creo que la felicidad es del soldado, ¿no? Del soldado que resolvió el misterio. Y, o sea, el rey que resolvió el misterio. El rey que resolvió el misterio, Y el el soldado, soldado que lo mismo. aparentemente... Igual hay algo que no me quedó claro. Esto de elegí la princesa con la que te querés casar y a él le gusta más la más joven, pero Pero como él es elige grande quiere otra. estar con... Raro, muy raro. Raro, pero bueno, Sí, como seguimos ninguna viendo los- princesa ahí estaba pudiendo decidir. Ahí Ellas ya no hay, tenían no sus hay mucho príncipes. consentimiento, ¿viste? No, Viste, bailaban con los príncipes animales, pero bueno, lo bueno es que esto lo podemos seguir analizando, ¿no? Sí, y según el cuento, bueno, estaban todos felices, aunque podemos ver que quienes resolvieron lo que querían eran el rey y el soldado. Pero recordemos, son cuentos súper viejos, antiguos. Bueno, completamos nuestro cuadro. Ahí está. Buenísimo. ¿Y ahora con qué nos vamos, Agus? Y ahora nos entonces? vamos con Figúrate, princesa. A ver. Bueno. Aquí estamos en este segundo bloque en Seguimos Educando. ¿Y ahora qué vamos a hablar, señor? Porque seguimos con estos atuendos medievales. Sí. Bueno, estamos diciendo tanto la palabra medieval, castillo medieval, atuendo medieval, que vamos a averiguar un poco qué significa esta palabra medieval. Que sabemos que quiere decir que estamos hablando de los castillos de la Edad Media, que fue una época muy larga de la historia de, bueno, que se estudia en la historia sobre todo europea, ¿no? No es acá América, no es de otras zonas, sino que principalmente en Europa. Y entonces lo que hicimos fue buscar en una de esas enciclopedias virtuales cómo se describe esta época, la Edad Media. Y dice, la Edad Media fue un periodo histórico que empezó en el año 476 y terminó cuando Colón llegó a América en 1492. En la Edad Media, el castillo era el edificio defensivo más significativo y servía también de residencia a los señores de la nobleza y a los propios reyes, Ahí estamos viendo unas imágenes de algunos castillos. derivando con el tiempo en un auténtico palacio fortificado. Los castillos estaban ubicados en lugares estratégicos, normalmente en puntos elevados y cerca de un curso de agua para su abastecimiento y el de las aldeas que de él dependían. El renovado interés por la óptica y los avances en la fabricación de cristal permitieron a finales del siglo XIII que un monje creara las primeras gafas propiamente dichas de la historia. Mirá vos, Ah. por eso ayer estábamos hablando de las gafas. ¿Y cuántos descubrimientos habrán tenido la Edad Media, pienso, ¿no? ¿Cuántos habrán sucedido durante esa época? Un montón seguro. Muchos otros. Pero bueno, es interesante ver esto, que fue una época en la que los castillos, bueno, eran una parte central de donde vivían
los diferentes pueblos, y entonces vieron que decía que estaban cerca de un curso de agua, Y elevados. que eran altos porque, bueno, en los enfrentamientos, guerras que había que defender el propio territorio. Y había también las aldeas alrededor, porque bueno, Claro. en el castillo dice que vivían la nobleza, Claro. que era ese grupo de gente que era muy cercana al rey, a la familia del rey, que llamamos monarquía. Claro, y el castillo funcionaba como fortaleza, digamos, ¿no? Como una especie de muralla, está alto, es duro, no se puede pasar, como toda esa sensación. Sí, mirá, Es más, impresionante. tenían esta particularidad muchos castillos de tener las fosas a su alrededor, que era como este gran pozo Sí. lleno de agua, y que a veces, por ejemplo, tenían cocodrilos, tenían como animales que se aseguraban como proteger los alrededores del castillo, y de hecho para poder ingresar tenía que descender un El puente, el puente puente levadizo, la levadizo, digamos que era como el único acceso. Ajá. Pero funcionaba como una microciudad también el castillo, de alguna manera. Y porque había mucha gente que vivía ahí totalmente. Claro, increíble. Y se hacían reuniones y fiestas muy importantes, pero que accedían las clases más, Alguna. los estratos más elevados de la sociedad, considerados más elevados. Claro. Muy interesante esto. Vieron que hay un montón de pelis, de series, de cosas sobre castillos porque están buenísimos. Y bueno, unos que eran muy apasionados de estas historias, de los castillos y de todo eso, eran justamente los hermanos Grimm. Los Claro. hermanos Grimm, que acabamos de leer un cuento de ellos y que tienen muchas versiones, porque ellos justamente lo que hicieron fue llevar a la escritura un montón de textos que se transmitían con tradición oral. Exactamente. Así que acá tenemos una imagen de los hermanos Grimm. Mirá, ahí están los nombres, teníamos las iniciales, Sí. ahora sabemos que eran Jacob y Willem Grimm. Mirá los nombres que Willem, tenían. Paul No eran Grimm. Juan y Walter, Claro. no, eran Jacob y Willem. Claro, porque eran dos hermanos de nacionalidad alemana y dice célebres por sus cuentos para niños. ¿Cierto? Pasaron a la historia como fundadores de la filología alemana. Tomá. Jacob, que, bueno, ahí dice el año de nacimiento y el año de muerte, y Wilhelm Grimm recogían historias de los lugareños, además de estudiar la lengua y su uso. Ahí está. Vieron ahí, dice entonces, que no es que inventaron ellos las historias de cero, sino que Claro, las las fueron escuchaban, recopilando, que eran digamos. de tradición oral, se dicen, y ellos fueron los que decidieron, bueno, hice así, escribirlas, pero no Claro. tenían compu ni nada de escribir, Seguramente sino que... con, Claro, pero con era un poco tinta más y como... pluma, ¿no? Algo así. Y después sí pasamos a esto, pero más a la máquina de Taca, escribir, taca, 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 taca. y después a la fluidez que casi es un piano lo que tenemos hoy en vez de un teclado. Pero está buenísimo porque fueron de los primeros que dijeron, che, vamos a dejar esto en algún lado escrito y que perdure Sí. hasta el 2020, por ejemplo. Exactamente, así que hermanos Grimm y Charles Perrault, súper interesante ir a conocer esas historias originales. Buenísimo. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos con Cante Cuénticos? Juntes hay que jugar. Sí. ¿Quién dijo que los juguetes Son de nene o nena, si vamos a vivir juntos? juntos hay que jugar. Me gustan tanto los barcos, lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz de princesita rosada que me quieres regalar. Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Te pido un bebé chiquito para aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar, porque jugar a la guerra si yo prefiero abrazar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar.
poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar y grandes que nos ayuden a sentirnos a la par. Nenas y nenas felices jugando de igual a igual. Es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntos hay que jugar. Si vamos a vivir juntos hay que jugar. Juntos hay que jugar. Juntos hay que jugar. Juntes hay que jugar, claro que sí. Juntes seguimos acá para aprender un poquito más de los castillos. Pero Mau, estás en la modernidad. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás acá en 2020? No, ¿Qué haces, es que Mau? estoy en una galería de arte. Ah, ¿En me qué? gusta. Claro, una galería de arte. Una galería de arte es una galería, justamente un edificio que está dispuesto de tal manera que se montan muestras artísticas, por ejemplo. Claro, muestras que pueden estar como en algunos salones o en museos también, ¿no? Sí. Hay museos Al- enteros que son grandes galerías de arte, como el Museo de Bellas Ahí lo Artes. vemos, que es acá Ah. cerca del canal, hermoso. Claro, y Muy que hay bonito. en todo el país. Los chicos y las chicas de segundo y de tercero, ¿fueron alguna vez a algún museo? ¿Alguna galería de arte? ¿Alguna exposición que muestren? Pueden ser pinturas, pueden ser también otras cosas, ¿no? Esculturas. Hay museos que son de juegos, hay otras cosas, hay museos que son para niños. Yo al de Bellas Artes fui con el colegio, me acuerdo, de excursión. Ustedes nos pueden contar también por Instagram si fueron a alguna excursión, a algún museo, alguna exposición que les encantó. Me acuerdo en un momento había una del cuerpo humano, ¿se Ah, acuerdan? mira. Que fui de chica también. Bueno, y en Rosario está el Museo de los Niños, por ejemplo, Ay, también. qué lindo, claro, acá también. en Donde Buenos está la Aires lo máquina de hay. volar, digo. Ay, bueno, qué hay un lindo montón de eso. cosas. Ay, eso acá en Capital, que yo sepa, no lo tenemos. Así que los rosarinos nos pueden comentar. Buenísimo. Entonces, bueno, estas galerías de arte, que son estos espacios donde se muestran un poco de arte, en este caso vamos a invitarlos a los chicos y las chicas de segundo y de tercero a recorrer una galería de retratos medievales. Y una excursión acá en vivo. Vamos Qué entonces lindo. a la Vamos Edad excursión Media. por la galería de arte. Oh, mira esa galería. Hay un bebito ahí que nos invita a pasar. Veremos. Espectacular. Vamos con la primera imagen. ¡Oh! Mira. ¡Ay! ¡Qué interesante! Mira. Bueno, viste que estábamos viendo en el cuento que estaba como la anciana, que tenía también como esta cosa como de velo, como de capelina, como de manto sobre la Mirá. cabeza. Vemos los corsets, un poco del estilo de la moda medieval, así como estamos vestidos ahora. Exactamente, mira qué bien esa muchacha. A ver qué otro arte A nos ver, encontramos. A ver, habrá ¿qué Acá en las otro paredes tenemos? del castillo. Vamos haciendo la excursión en vivo, chicos. Siguiente Mirá, foto, por favor. Ahí está. Acá ya tenemos un poco la presencia de como de estas mangas, estas sombreras, estos cuellos. Un poquito de esto, ¿no? Sí, mirá, y también el peinado, ¿no? Fíjate que en el primer retrato tiene cubierto su pelo porque debía ser seguramente alguna indicación según cuál era su rol. ¿No? Parece Era el como una castillo. nodriza, me Sí. arriesgo a decir. Y ella parece más una reina o algo como más monárquico. Es de verdad, este podemos rol. ver las jerarquías sociales a partir de Exacto. su vestimenta. Y recordemos también que la ropa como la conocemos hoy, la ropa industrial, es algo, digamos, que en la Edad Media no existía. Era Claro. todo completamente artesanal, digamos, estaban los sastres. O sea que realmente vestirse era muy, muy, muy caro. Y ni hablar este tipo de vestuarios. Vamos Que a ver, por tiene ejemplo, más el detalles, siguiente ahí nos damos cuadro. cuenta también, como este tiene más detalles. Uy, mira Ay, acá. mira esto, qué un interesante. señor. Wow. Aquí ya tenemos a un señor, por lo que
que vemos. Sí, que tiene, mirá, también, ¿no? Como hay algo de los que me llama la atención de lo que usaban en la cabeza, en el pelo. Ujú. Era como, siento que había algo ahí de distinguir. La verdad es que no lo sé, deberíamos averiguarlo un poco más, pero es lo primero que puedo imaginarme, ¿no? Que lo que tienen sobre la cabeza identifica qué rol tienen o qué Poco. hacían. Claro, la ropa era muy importante para identificar en ese momento a qué estrato pertenecía, si eras de Mucho la las nobleza, si eras de la cadenas, ¿verdad? monarquía. Seguimos con la siguiente pintura, la siguiente galería. Seguimos en esta excursión, en este Ah. acá entró el frío. Temporada de invierno. Temporada de invierno. Tenemos aquí. No, Unas y ya pieles. podemos imaginar que es algún rey, digamos, alguien de la realeza por su corona, por tapado. O alguien que esté al mando, puede ser, que vayan a hacer una excursión y diga, bueno, vamos abrigados, que obviamente debe ser con piel animal real. En También ese yo momento. imagino que ser retratado en la Edad Media no debía ser nada económico. Recordemos que eso. los artistas, por decirlo, trabajaban justamente para las grandes aristocracias. de Claro, algún no es que modo. retrataban al Claro, que porque tenía esto no es una ganas. foto como hoy que uno se No. puede sacar una foto con el celular. Digamos, acá Pintar. era hacer un retrato, era un laburito, lo Sí. sigue siendo hoy pintar, digamos. Totalmente. Y a ver, opa, mira, Una persona ya más grande. como que tiene mira. un turbante Con un en la cabeza. turbante. Sí. Mira, podría parecer más actual esta foto si la vemos solita. Sí. ¿No es cierto? De hecho, Puede hay ser. muchos artistas contemporáneos que se encargan de generar estas estéticas medievales. Ay, sí. Bueno, eso podremos Como verlo en sería otro como momento. simular, ¿no? Que es de la época medieval, como hay algo acá de los marcos de los retratos, Ujú. que Exacto. también nos muestran un poco de la época, porque, bueno, ese marco dorado que probablemente en ese momento era de oro, de bronce, de algún Claro. material así, con esos, ¿no? Esos detalles. Con esos grabados, esos con esos grabados. detalles. Y a ver la siguiente imagen. Mira. Bueno, mira, seguimos. Bueno, algo también muy interesante que sucede con la pintura y que tiene que ver con los colores que son usados, donde habían determinados colores que eran más caros que otros. Ajá. ¿Esto por qué? Porque hoy nosotros conocemos que la pintura, digamos, son por lo general sintéticos. Entonces, Claro, se el hace. pomito de témpera rojo te sale lo mismo que el pomito de témpera azul. Pero en esa época todos los pigmentos eran naturales. Y a lo mejor habían pigmentos como por ejemplo estos rojos que eran muy caros. Entonces tener Claro. determinados colores en la pintura era muy caro. Algunos azules, algunos violetas, porque a lo mejor se conseguían de una piedra en el fondo del mar. El azul ultramar, si no me equivoco, justamente viene de una piedra que se conseguía en el fondo y era un tono de azul que era Muy muy, difícil. muy caro. Y también los colores deben identificar los roles, porque este último personaje me da como que es de la iglesia o algo como eclesiástico, clero. del clero, ¿no? Así que quizás tiene que ver también con el color de su ropa o cómo lo hicieron en la pintura, que quizás no condice exactamente con los colores reales, por Sí. todo esto que vos comentás, ¿no es Bueno, cierto, también Mar? algo que sucede es que los pigmentos naturales tienen la particularidad de que con el tiempo muchos pierden su color. Mm. Algunos viran, por ejemplo, y se apagan. Algunos cuadros que nosotros conocemos, por ejemplo, y que vemos mantos negros, en realidad originalmente eran violetas o eran azules Mirá. y se fueron decolorando con el efecto del O quién tiempo. te dice este No. turbante era rojo como el vestuario que vos tenés, pero acá lo vemos más apagado. O cuando pasa el tiempo que las pinturas se ven como Claro. Bueno, por eso hay muchos envejecidas, restauradores que se justamente. encargan justamente de estudiar como los orígenes. A mí buenísimo. me llama la atención, además de todo esto interesantísimo que están comentando, las expresiones de la cara, ¿no? Mm. Porque lo que podemos ver en principio es que todas encuadran Bastante como una serios. misma proporción del cuerpo y que hay mucha seriedad. ¿Vieron? Sí. Que no vamos a encontrar un retrato medieval de alguien, no sé, como Feliz. demasiado así exuberante verdad. en lo que le pasa, sino que los retratos eran muy Son más Sí, serios. había serios. una cuestión con el porte, digo, que es como que esto que hablábamos de las princesas, un poco como de una intención de mostrar cierta nobleza. Y también por eh, la pintura misma, ¿no? Que se tenían que quedar mucho rato en la misma posición, entonces quizás más fácil estar ahí serio, ¿no? Y por eso vemos, pero todos son o retratos de la carita o solo Claro. llegan hasta aquí, hasta la como cintura. casi un plano americano. Claro. Exactamente. Así que bueno, hoy empezamos el día preguntándonos, además de esa pregunta que nos acompaña toda la semana, que es ¿qué hay detrás de los muros de un castillo? Bueno, estuvimos viendo un poco más, ¿no? Que también había estos retratos, estas pinturas, y también nos preguntamos hoy qué escondía la vida de una princesa. Ahí está, Y ahí entonces tenemos la pregunta. pudimos ver un poco que, bueno, evidentemente había algunas princesas que escondían algunas cosas, ¿Sabes ¿no? que sí? Que se las mostraba siempre hermosas
y contentas y, bueno, no sé, así como radiantes, amables. como algo que está todo bien, siempre todo bien. Y la vida no es tan color de rosa todo el rato. No, y menos si pensás que muchas de ellas eran obligadas a casarse con personas con las que a lo mejor no querían casarse, de muy chicas, digo, con un montón de tradiciones que, bueno, por suerte ya no están sucediendo. Sí, Fueron cambiando. pero bueno, los cuentos tradicionales nos muestran como este costado, ¿no? De la vida en un castillo, que el rey era una persona muy fuerte y las princesas eran hermosas. Buenísimo, entonces nos despedimos con esto, nos reencontramos mañana, vamos a seguir hablando de esto. Seguimos hablando de los castillos y ahora nos despedimos con Zona Cuentos, La Princesa y el Garbanzo. Nos dejamos con Pablo, Caro y Lari. Nos vemos mañana. Adiós, chicos y chicas. Siempre mi abuela me dijo. La princesa y el garbanzo. Un joven y valiente príncipe deseaba más que nada en el mundo casarse. Pero no con una jovencita común y corriente. No, señor. Él quería una princesa de verdad. Había recorrido los 7 mares, escalando todas las montañas del mundo y peleando con los más feroces dragones para poder encontrar a una verdadera princesa. Pero no había tenido éxito en su aventura. Las mujeres que había conocido en su travesía, además de que no eran verdaderas princesas, todas tenían un defecto. Unas eran muy gordas, otras eran muy flacas, otras muy altas, otras muy bajitas, algunas tenían la nariz muy grande, otras muy pequeña. En fin. Luego de 5 años de intensa búsqueda, el príncipe volvió a su reino muy triste, asegurando que en el mundo no había princesas verdaderas que le gustaran, por lo que decidió subir a la torre más alta del castillo y allí se encerró. Días más tarde, en una noche con una fuerte tormenta, alguien tocó a la puerta del palacio. Como los criados estaban muy asustados por los rayos y los truenos, tuvo que ir a abrir la puerta la propia reina en persona. Cuando lo hizo, vio una hermosa jovencita ataviada con un vestido azul largo hasta el suelo, del que chorreaban ríos de agua. Sus delicadas botitas estaban llenas de barro y su aspecto en general bajo la lluvia despertaba lástima y simpatía. La reina se apiadó de su aspecto y le invitó a pasar. Su Majestad, yo soy una princesa y estoy perdida. ¿Podría pasar la noche en su palacio? La reina, que era muy desconfiada como todas las reinas, pensó: ¿una princesa? Pues vamos a ver si es cierto. Sin agregar nada más, la reina acompañó a la joven a uno de los cuartos para que se cambiara las ropas húmedas. Mientras tanto, ordenó a sus sirvientes que prepararan una habitación de huéspedes en la torre oeste del palacio, pero dio unas instrucciones muy precisas. Quiero que hagan la cama colocando 40 colchones, 30 acolchados de pluma de ganso, 20 frazadas de lana de oveja y 10 sábanas de seda en correcta pila uno sobre el otro. Una vez que se hizo esto, colocó, sin que nadie la viera, en el fondo del primer colchón un pequeño garbanzo. Al otro día, mientras desayunaba, la reina le preguntó a su huésped: ¿qué tal durmió, mi querida princesa? ¿Descansó bien? La joven, con el cabello más enmarañado que la noche anterior, contestó entre bostezos: muy mal, Su Majestad. Hay algo duro en la cama que no me dejó dormir en toda la noche. Cuando la oyó,
La reina salió disparando del recinto rumbo a la torre donde estaba su hijo, gritando por todo el palacio: ¡ay, es una princesa de verdad! ¡Es una princesa de verdad! Al llegar a la habitación del joven príncipe, le contó lo sucedido la noche anterior. ¡Ay, solo una princesa de verdad puede ser tan sensible como para sentir un garbanzo en el fondo de 40 colchones, 30 acolchados de pluma de ganso, 20 frazadas de lana de oveja y 10 sábanas de seda! El príncipe, intrigado por el entusiasmo de su madre, se cambió de ropas y bajó de la torre para conocer a la princesa. De más está decir que cuando la vio, cayó enamorado de su belleza y simpatía. Y ella también. Apenas lo vio, supo que eran el uno para el otro. Días después se celebró una espléndida boda en el palacio, con una magnífica fiesta que duró toda una semana. El príncipe y la princesa vivieron felices para siempre. ¿Y el garbanzo? El garbanzo fue enviado al Museo del Reino.